¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con esa sensación, ese escalofrío seco y puntual, que te dice sin palabras que no estás solo? No es el miedo a la oscuridad, ni el nerviosismo simple, es algo más profundo. Es la certeza biológica, el instinto primal que te grita que la respiración que acabas de escuchar, ese sutil roce en el aire denso de tu habitación, no es la tuya. Si estás escuchando esto ahora y estás completamente solo, en el silencio opresivo de tu propia casa, quiero que te detengas un momento. No cierres los ojos, solo escucha. El silencio de las 3 de la mañana no es la ausencia de sonido, es la cancelación del ruido humano. Es cuando el mundo se quita su máscara y lo que verdaderamente habita en las sombras empieza a moverse. Cuando los perros de la calle se callan y la única compañía que te queda es el latido irregular de tu propio corazón, es cuando lo imposible se cuela por debajo de la puerta. Esto que voy a contarte no es una leyenda urbana. Es un expediente, un testimonio arrancado de las entrañas de una época ya olvidada, un secreto guardado bajo la pátina de la fe y el terror en el corazón de México. Si la fe mueve montañas, el miedo mueve algo mucho más antiguo y mucho más oscuro. Y en Puebla, en el turbulento año de 1936, se encontró algo que respondía a ambas fuerzas. Estamos hablando de La Merced Vieja, una iglesia pequeña, olvidada por la modernidad, construida con piedra oscura que parecía absorber la luz y el calor. Sus muros, gruesos y fríos como el mármol de una tumba, habían presenciado siglos de promesas rotas, de penitencias silenciosas y de una devoción tan intensa que casi se sentía física, pegada a las paredes como moho. Imagina el ambiente de esos años en México, una nación que había salido apenas de conflictos sangrientos, donde la fe no era un adorno, sino una armadura contra la incertidumbre. La gente se refugiaba en las iglesias con una desesperación palpable, buscando el consuelo, la señal, la prueba de que el cielo seguía atento a la miseria terrenal. Y en la Merced Vieja parecía que el cielo, o al menos algo que se hacía pasar por él, había decidido responder de la manera más inquietante posible. El sacristán de aquella época, un hombre llamado Don Ezequiel, fue el primer testigo. Era un hombre de 60 años, delgado, consumido por el servicio y por una tos crónica que lo acompañaba siempre, como una segunda sombra. Su labor consistía en cerrar el templo después de la última misa de la tarde y asegurarse de que todos los objetos sagrados estuvieran seguros. Pero su labor más importante, y la que definía su rutina, era apagar las velas. Las velas, esos pequeños faros de cera y esperanza que los feligreses encendían pidiendo milagros, salud o el descanso eterno para sus muertos. Don Ezequiel las apagaba meticulosamente, soplando cada llama o usando una vara con un pequeño cono de metal para sofocarlas, asegurándose de que la iglesia quedara sumida en una oscuridad total y segura contra el riesgo de incendio. Pero una noche, cerca de las 12:30, cuando don Ezequiel hacía su ronda final, sintió el aire pesado, un olor. No era el incienso quemado, ni el aroma dulzón y rancio de las flores viejas. Era el olor inconfundible de la cera de abeja recién derretida, un perfume que llenaba la nave principal de la iglesia, frío y denso. Se detuvo en seco. Su linterna de petróleo, humeante y temblorosa en su mano envejecida, se posó sobre el altar lateral dedicado a la Virgen de la Soledad. Lo que vio no tenía sentido. Sobre el candelabro de latón pulido, aquel que él mismo había limpiado y rellenado esa mañana, había una única vela encendida, una vela votiva de cera blanca y pura, con una flama diminuta y estable que danzaba suavemente, desafiando la quietud absoluta del aire interior. Don Ezequiel sintió que el poco aire que le quedaba se escapaba de sus pulmones.
Él la había apagado. Estaba absolutamente seguro. Había verificado 2 veces. El candelabro estaba frío al tacto. Caminó lentamente hacia el altar, con las botas crujiendo sobre las losas de piedra. Se acercó a la vela. No había tizne ni rastro de fósforo. La cera se consumía limpiamente, como si llevara encendida desde hacía horas. En lugar de apagarla de nuevo, don Ezequiel se quedó observándola. Su mente, habituada a las rutinas de la fe y los milagros menores, luchaba por encontrar una explicación lógica. Una brasa oculta. Imposible. La mecha era nueva. ¿Una broma de algún joven? La iglesia estaba cerrada con llave. Una sensación de profundo malestar comenzó a instalarse en su pecho. No era la maravilla que uno esperaría de un evento inexplicable en un lugar sagrado. Era temor. Porque aquello no se sentía como una bendición, se sentía como una invasión. Apagó la vela con el cono de metal y salió deprisa, el terror apretándole el estómago. Al llegar a su pequeña casa adosada al muro de la iglesia, no pudo dormir. La imagen de la pequeña flama solitaria, ardiendo sin manos que la hubieran encendido, se repetía una y otra vez en su mente. El suceso se repitió la noche siguiente, y la que le siguió. Pero esta vez no fue solo una vela. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando don Ezequiel regresó, movido por una curiosidad mórbida y una obligación temerosa, encontró 5 velas encendidas en el candelabro principal del altar mayor. Brillaban con una intensidad suave, creando sombras alargadas que se retorcían sobre las figuras de los santos. El olor a cera era mucho más potente. Esta vez el sacristán no dudó. Corrió a buscar al párroco, el padre Julián. El padre Julián era un hombre pragmático, de fe firme pero con los pies en la tierra. Inicialmente desestimó las historias de don Ezequiel como fruto del cansancio o de la vejez. Pero la insistencia desesperada del sacristán, junto con la evidencia del olor a cera fresca, lo obligó a vestirse y acompañarlo. Cuando entraron en el templo, el padre Julián se quedó inmóvil en el umbral. No había viento. Las pesadas cortinas de terciopelo de la sacristía estaban quietas. Y allí, visibles incluso sin la ayuda de la linterna de don Ezequiel, las 5 flamas danzaban. El padre Julián no cayó de rodillas en adoración. Lo que sintió fue una punzada de frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la piedra. Era una sensación de que estaban siendo observados, no por un espectador benévolo, sino por un vigilante paciente que había estado esperando la oportunidad de manifestarse. Lo que diferencia el milagro de la intromisión es la sensación que produce. El milagro inspira paz. Esto inspiraba pánico y la sensación de haber profanado un secreto. El padre Julián, con voz apenas audible, preguntó a don Ezequiel: «¿Velas de quién son estas, Ezequiel? ¿Quién las puso?» «Son las de la ofrenda, padre», susurró don Ezequiel, señalando las bases del candelabro. «Las que se venden a los fieles para que pidan por sus difuntos». Las velas que se encendían solas eran las que representaban la memoria de los muertos, las que servían de puente entre este mundo y el otro. Si algo o alguien estaba encendiendo esas velas, significaba que la entidad estaba aceptando esas ofrendas, estaba respondiendo a las peticiones de los vivos por los muertos. Pero si era Dios, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué el terror? El padre Julián ordenó silencio y discreción absolutos. Temía, y con razón, que si esta historia se extendía, podría ser interpretada de 2 maneras catastróficas, o como un milagro que atraería a turbas incontrolables de creyentes desesperados, o peor aún, como la evidencia de un pacto oscuro que terminaría por cerrar la iglesia para siempre, quizás por un decreto eclesiástico que lo consideraría un foco de superstición o peor aún, de demonismo. Si esta historia ya te ha agarrado por el cuello,
Si sientes que tu respiración se acelera con cada palabra, hazme un favor, quédate. No te vayas ahora que hemos abierto esta puerta de par en par, y si valoras tu tranquilidad, considera suscribirte, porque lo que viene a continuación es el corazón de la oscuridad de Puebla, y no querrás enfrentarlo solo. Necesitas saber que otros están escuchando también. Las noches en la Merced Vieja se convirtieron en un ritual de vigilancia aterradora. El padre Julián y don Ezequiel, armados con su fe y un miedo creciente, se turnaban para observar el altar desde la oscuridad de la sacristía, esperando el momento exacto en que la anomalía se presentaba. A menudo, la iglesia entera estaba tan fría que el aliento se condensaba en el aire, incluso cuando afuera, en las calles de Puebla, la noche era templada. Pero había zonas, cerca del altar mayor, donde el frío se volvía antinatural, penetrante, como si alguien hubiera abierto una rendija a la intemperie de otro mundo. Lo esperaron durante horas. La primera noche que vigilaron juntos no pasó nada. El silencio era total, tan completo que dolía en los oídos. La quietud era tan opresiva que el padre Julián confesó después sentirse como si estuviera enterrado vivo. Fue en la tercera noche de vigilancia cuando sucedió. Eran las 2:47 de la madrugada. El padre Julián cabeceaba levemente en el banco de madera de la sacristía, mientras don Ezequiel rezaba en voz baja. De repente, el sacristán levantó la cabeza y le hizo un gesto desesperado al padre Julián. «Padre, el olor, el aroma, ese olor dulce y metálico de la cera caliente». Ambos se arrastraron hacia el pequeño hueco que daba vista a la nave principal, ocultos en la sombra profunda. Lo que vieron no fue una explosión de luz, ni una manifestación dramática. Fue un proceso lento y metódico. En el candelabro del altar de la Virgen, 2 velas, separadas por un espacio considerable, empezaron a encenderse. No fue un chasquido. Las mechas, secas y blancas, se tornaron lentamente oscuras, como si hubieran absorbido una gota de tinta negra desde abajo. Luego, un punto de calor rojizo apareció justo en la punta de cada mecha, creciendo, creciendo, hasta que finalmente, con un pequeño y casi inaudible pop de aire caliente, 2 pequeñas flamas, idénticas en tamaño y brillo, nacieron en la oscuridad. No había mano, no había sombra que se moviera. El proceso era interno, autogenerado, como si la cera y la mecha hubieran decidido en ese instante traicionar su naturaleza inerte. El padre Julián llevó la mano a la boca para sofocar un grito de puro horror. Este no era el fuego del Espíritu Santo. Esto era un fuego que obedecía a una voluntad que no era humana, que no era visible, que no estaba atada por las leyes de la materia. Pero la cosa no terminó allí. Las velas seguían encendiéndose. En un patrón desconcertante, la luz saltaba de un candelabro a otro. 1 en el altar de San Miguel, 3 en el de las ánimas del purgatorio, y luego una sola, pequeña y solitaria, justo frente al sagrario, donde se guardaba el cuerpo de Cristo. Cuando la luz tocó el área del sagrario, el miedo del padre Julián se convirtió en una certeza escalofriante. Aquello que estaba encendiendo las velas estaba interactuando directamente con lo sagrado, desafiando el orden establecido de la fe. No era un juego de niños, era una afirmación de poder en el lugar más custodiado. «Ezequiel», susurró el padre Julián con la voz rota, «esto no es un milagro, es una invocación». Empezaron a notar las pautas. Las velas no se encendían al azar, parecía que respondían a un inventario. Si un feligrés había encendido una vela por un alma en particular y esa vela había sido apagada por don Ezequiel a las 2 o 3 de la mañana, esa misma vela volvía a la vida. Era como si la entidad invisible estuviera completando el ritual interrumpido por la rutina humana.
estaba terminando lo que el hombre había dejado a medias. Y si estaba completando el ritual, ¿qué estaba pidiendo a cambio? El terror no era por el fuego, sino por el motivo detrás del fuego. El padre Julián, un hombre entrenado para la lógica de la teología, comenzó a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la historia de la Iglesia. Empezó a leer sobre antiguas supersticiones, sobre ritos prehispánicos que se mezclaron con la fe colonial, sobre los espíritus que se aferran a los templos. Llegó a una conclusión inquietante. El fuego sin manos no era una señal de aceptación divina, sino una firma. Era la manera en que una inteligencia atrapada en las paredes de la iglesia se comunicaba. Estaba diciendo: estoy aquí, estoy activo y conozco vuestras peticiones. El pánico se intensificó cuando los fieles comenzaron a reportar sensaciones extrañas al día siguiente. Una mujer que había rezado fervorosamente por la salud de su hijo afirmó que al salir de la iglesia se sintió aliviada, como si la carga se hubiera ido, pero al mismo tiempo sintió un vacío, una sensación de que había pagado un precio que no conocía. «Sentí que la vela que encendí ayer fue aceptada, padre», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas confusas. «Pero también siento que lo que me la aceptó no es el que está en el cielo». El padre Julián intentó consolarla, pero por dentro sabía que la mujer tenía razón. Si tú has sentido alguna vez que tu fe te traiciona, que tu refugio más seguro de pronto se siente como la guarida de un depredador, entenderás el infierno psicológico que vivía este sacerdote. Él tenía la obligación de proteger a su rebaño, pero el enemigo estaba escondido dentro de la casa de Dios y se manifestaba a través de la propia luz. Los detalles se hicieron más específicos, más aterradores. Una mañana, don Ezequiel encontró una sola vela encendida, una muy específica, marcada con una cinta roja. La noche anterior, esa vela había sido encendida por un hombre que pedía el perdón de un pecado grave, un acto de traición que había arruinado a otra familia. El padre Julián apagó la vela y buscó al hombre inmediatamente. Cuando lo encontró, la noticia fue devastadora. El hombre había muerto esa misma mañana, de manera repentina y violenta, en un accidente en la calle. La vela se encendió, la petición fue aceptada. Y el peticionario, desaparecido. Esto obligó al padre Julián a una conclusión aún más oscura. La entidad que habitaba la iglesia no concedía milagros, cobraba deudas, y la moneda de cambio era el tiempo o la vida de quien hacía la ofrenda. El temor se volvió una carga física. Cada vez que el sol se ponía sobre Puebla, el padre Julián y don Ezequiel sabían que se acercaba el momento en que la iglesia dejaría de ser un lugar de consuelo para convertirse en una sala de operaciones silenciosa, donde la luz se encendía para firmar pactos invisibles. Una noche, mientras observaban, el padre Julián notó algo que lo hizo temblar hasta los huesos. Las velas no solo se encendían. Alrededor de ellas en el aire se formaban figuras difusas, como humo que se disuelve, pero que no era humo. Eran sombras que giraban lentamente, como si estuvieran leyendo las peticiones silenciosas de los feligreses que yacían en la acera. Y en ese instante, el padre Julián entendió que no estaban viendo un fenómeno físico, estaban presenciando una presencia incorpórea que usaba la ofrenda de luz como un portal, como un faro que la guiaba a las almas que habían hecho la petición. El fuego era la señal de que el trato había sido sellado, y ahora el cobrador invisible iba a ir por su paga. Si tienes algo que contar, si alguna vez sentiste que algo respondía a tus peticiones de una manera demasiado rápida o demasiado extraña, deja un comentario. Escribe «No estoy solo» o simplemente «Escuché el fuego». No lo guardes. Compártelo con alguien que necesite saber que el miedo en la oscuridad es, a veces, una verdad histórica.
El padre Julián, desesperado por detener lo que consideraba una profanación activa, tomó una decisión radical. Intentó detener la entidad quitando el medio. Decidió que, a partir de ese día, no habría velas en la Merced Vieja, ni cera, ni mechas, absolutamente nada que pudiera encenderse. Esta decisión fue el error que desató la verdadera naturaleza del horror. Él creyó que, al quitar la herramienta, silenciaría a la entidad. Pero lo que no comprendió fue que la entidad no necesitaba la herramienta, solo necesitaba la fe. Y en 1936, en Puebla, la fe era más densa y más peligrosa que cualquier cera. La noche después de vaciar los candelabros, el padre Julián y don Ezequiel se sentaron a esperar. El silencio era absoluto, la oscuridad completa. Era la primera vez en siglos que la Merced Vieja estaba completamente vacía de luz votiva. Pensaron que habían ganado, pero a las 3 de la mañana, en el momento exacto en que la vigilia había comenzado todas las noches anteriores, sucedió. En el altar mayor, donde antes estaban los candelabros vacíos, el aire empezó a brillar. No era un reflejo, era una incandescencia interna, como si la luz se materializara de la nada. Y justo en el punto donde se habría encendido la vela por las ánimas del purgatorio, se materializó una flama. No tenía mecha, no tenía cera. Era una llama pura, suspendida en el aire frío de la iglesia, danzando sin sostén. Una llama que no consumía nada, porque no necesitaba combustible. Se alimentaba de algo mucho más sutil y mucho más aterrador. Se alimentaba de la fe que había empapado esos muros durante siglos, y no venía sola. Detrás de ella, una segunda, una tercera, una docena de llamas puras empezaron a encenderse, flotando en el espacio vacío, creando un patrón de luz imposible que iluminaba la iglesia con una intensidad fría y espectral. El padre Julián cerró los ojos y se cubrió la cara. Entendió la verdad en ese instante de terror absoluto. Lo que estaba allí no encendía velas, sino que creaba el fuego mismo. Y si podía crear el fuego sin materia, ¿qué otras cosas podía crear? ¿Qué otras cosas podía quitar? Cuando el padre Julián se atrevió a abrir los ojos de nuevo, las llamas seguían flotando, pero ya no eran solo puntos de luz. En el centro de ese mosaico de fuego inmaterial, una forma empezó a tomar cuerpo. No era humano, pero tampoco era completamente ajeno a la forma humana. Era solo una silueta, una figura hecha de sombra y calor, parada justo donde se habría arrodillado un sacerdote, y de esa silueta el padre Julián creyó escuchar un susurro, un murmullo que no venía de la boca, sino que resonaba directamente en el hueso. El susurro era una sola palabra, repetida suavemente en el silencio glacial de la iglesia vacía: aceptado, aceptado. Y antes de que el padre Julián pudiera moverse, antes de que don Ezequiel pudiera gritar, la forma se movió hacia el sagrario. El fuego flotante lo siguió y las llamas empezaron a palpitar como un corazón que late demasiado rápido. La entidad estaba en el altar, con las llamas como su corona, frente al objeto más sagrado de la fe. Y entonces, de la oscuridad que no era oscuridad, sino una ausencia de luz, el padre Julián escuchó el sonido de algo arrastrándose en el suelo de piedra, acercándose a ellos por detrás, algo que respiraba, pero que no tenía boca, y supo que la vigilancia había terminado. Ya no eran observadores. Ahora eran la siguiente ofrenda que el fuego sin manos demandaría. No mires detrás de ti, no lo hagas. Solo concéntrate en el sonido de mi voz y recuerda que la noche de hoy tiene el mismo silencio denso que tenía Puebla en 1936. Y si acaso escuchas el olor a cera derretida en un lugar donde no hay velas, entonces ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez has intentado racionalizar algo que sabes, en el fondo, que no tiene explicación terrenal, solo para darte cuenta de que la verdad es mucho más incómoda que el misterio?
Lo que ocurrió en aquella parroquia de Puebla en 1936 no fue el arrebato de un espíritu juguetón, ni la obra de la gracia divina, ni siquiera la simple combustión espontánea. Fue la manifestación de una necesidad tan profunda, tan amarga y tan humana, que desafiaba la física y la fe. El padrecito Juan, un hombre ya entrado en años y curtido en las cicatrices de la cristiada, había lidiado con la pobreza, la persecución y el desdén del gobierno, pero jamás con una obstinación tan silenciosa y tan luminosa como esta. En la parte 1 te conté cómo el fuego aparecía en el altar dedicado a las almas olvidadas, pero la verdadera pesadilla comenzó cuando el padrecito intentó detenerlo. La primera medida fue lógica, aunque desesperada. Al día siguiente de la enésima ignición y ante el creciente murmullo de los fieles que comenzaban a ver en esto una señal de inminente catástrofe o de un milagro no solicitado, el padrecito ordenó al sacristán, el viejito Ricardo, que retirara todo. No solo las velas ya encendidas, sino todo vestigio de cera, de pabilo, de mecha. Raspó el mármol, limpió la peana de madera con vinagre y la cubrió con un paño de lino grueso, húmedo, como si pudiera sofocar una idea. El padre Juan se acostó esa noche con una sensación de triunfo cauteloso. Se convenció de que había sido un truco del viento, o tal vez, en su mente más supersticiosa, una pequeña broma de algún espectro que se aburría. Pero esa cautela se desvaneció antes del amanecer. Cuando Ricardo regresó a las 5 de la mañana para preparar la misa de aurora, el frío de la iglesia le golpeó primero. Luego, el inconfundible y dulce aroma a cera quemada que, en lugar de ser consolador, era ahora un hedor a desafío. Ricardo se detuvo en el umbral. La nave central estaba sumida en una oscuridad opresiva, pero el altar de las almas olvidadas, al fondo, refulgía con un fulgor enfermizo. El paño de lino había sido barrido a un lado, doblado pulcramente, como si una mano invisible lo hubiera apartado. Y sobre la peana de mármol, donde Ricardo había raspado hasta la última gota de cera, había nuevas velas. No eran las velas compradas en el mercado, gruesas y uniformes. Eran rudimentarias, hechas de cera parda y desigual, como si hubieran sido moldeadas apresuradamente con las manos, y estaban ardiendo. Señales así no se detienen, ¿sabes? Se intensifican. Esto no es una historia de fantasmas que chocan platos. Esto es la historia de una voluntad que se impone al vacío. Si te atreves a seguir escuchando, a adentrarte en el frío de la piedra de Puebla, y si quieres entender el final de esta locura, la parte que verdaderamente te deja sin aliento, tienes que quedarte hasta la sombra final. Y si te sientes ya atrapado por la atmósfera, por esta certeza de que algunas cosas están fuera de nuestro control, haz ese gesto silencioso y oscuro. Suscríbete. Presiona ese botón. Así esta advertencia puede alcanzar a aquellos que todavía caminan en la oscuridad sin saber lo que les observa. El padrecito Juan entendió entonces que la solución no era física, no era el material, era la intención. Las velas se encendían porque alguien o algo quería luz en ese punto exacto. Se reunió en el sótano con Ricardo, discutieron en susurros nerviosos. El padrecito, que era un hombre de orden, decidió que la única manera de detener lo que consideraba una herejía o una invasión diabólica era la vigilancia. Decidieron pasar la noche en la iglesia. Escucha bien. No hay peor terror que el que se vive en un lugar que debería ser seguro. La iglesia, con sus muros de 2 metros de espesor y sus techos abovedados, se convirtió en una trampa de piedra fría. Se sentaron en un par de bancos de madera, ocultos tras una columna, mirando directamente al altar prohibido. Eran las 11 de la noche. El silencio era total, salvo por el golpeteo lento y rítmico del reloj de pared de la sacristía, un sonido que, en la quietud profunda, sonaba a sentencia.
Las horas pasaron como una tortura lenta. El frío subía desde el suelo, se les metía en los huesos. El padre Juan rezaba en voz baja letanías monótonas que apenas rompían la densidad de la noche. Ricardo, el viejito, temblaba, no solo por el frío. A la 1:10 de la mañana no había sucedido nada. A la 1:50, Ricardo dijo haber escuchado un roce, como si una sotana de seda rozara la piedra del suelo. El padrecito, pensando que el miedo jugaba con los oídos de su sacristán, le hizo una señal para que guardara silencio. Y entonces llegó el momento. No fue un estruendo, ni un grito. Fue la absoluta normalidad de lo que no debía ser normal. Eran las 3:17 de la madrugada, esa hora muerta que todos tememos. El padre Juan estaba mirando fijamente el altar desnudo. No había cera, no había velas. El paño de lino se había quedado en la sacristía esta vez, y sin embargo, justo sobre el centro de la peana comenzó a aparecer algo. No era que se materializara una vela completa, no, era más sutil, y por eso infinitamente peor. El aire sobre el mármol, que antes era denso y gélido, comenzó a vibrar levemente. Una pequeña mota de luz, un punto de calor incandescente, surgió de la nada, flotando a escasos centímetros de la piedra. Era de un color naranja sucio, débil al principio, como un ascua agonizante. El padrecito Juan se quedó paralizado. Ricardo emitió un sonido ahogado. La mota se hizo más fuerte. El aire se calentó y, de pronto, esa mota se alargó. Se estiró hacia abajo como si estuviera buscando un punto de apoyo en la superficie lisa. En ese instante, y solo en ese instante, el padrecito entendió. Esa no era una vela que se encendía. Era la llama que estaba creando su propio combustible. A medida que la luz se hacía más intensa, el color pardo oscuro de la cera rústica que habían visto la noche anterior comenzó a condensarse debajo de la llama. Parecía que la cera se estaba materializando por la acción del fuego, y no al revés, como si la luz fuera tan necesaria, tan imperiosa, que forzaba a la materia a existir para sostenerla. Era una luz nacida del vacío, nacida de la desesperación. El padrecito Juan, superando el terror que le había helado la sangre, se levantó tambaleándose. «¡Basta! ¡En el nombre de Dios, detente!», gritó, su voz sonando hueca y frágil contra la inmensidad de la nave. Se acercó al altar. La vela ya estaba formada, ardiendo con un pabilo grueso que chisporroteaba con un sonido seco, casi agresivo. Se extendió para tomarla, para apagarla con sus dedos temblorosos. Pero antes de que pudiera tocarla, algo terrible ocurrió. En lugar de apagarse, la llama se extendió. Se propagó no de forma horizontal, sino verticalmente hacia arriba, consumiendo el aire. Y detrás de esa primera vela, que seguía ardiendo desafiante, surgieron otras dos, y luego una cuarta, todas formándose de la misma manera. Luz primero, cera después, materializándose en un instante. La escena ya no era de magia o de milagro, era de confrontación. Y lo que las encendía no era benigno, no era consolador, era demandante, era un fuego hambriento. El padrecito Juan retrocedió, sus manos cubriendo su boca. ¿Qué quieren?», susurró. El silencio que siguió fue la respuesta más escalofriante de todas. Las 4 velas no parpadeaban. Ardían con una intensidad fija, consumiendo sus cuerpos de cera parda a una velocidad alarmante, como si el tiempo se acelerara solo para ellas. En ese momento, el padrecito no vio demonios ni ángeles, vio la miseria de su pueblo, el miedo de los que habían perdido a sus hijos en el conflicto, la rabia de los que habían sido despojados, la tristeza de los que rezaban en secreto por miedo a las represalias del gobierno. Esas velas no eran ofrendas, eran lágrimas solidificadas. Eran la manifestación física de las oraciones que no se atrevían a decir en voz alta, las almas olvidadas. Eran ellos, los muertos sin duelo, y los vivos sin esperanza,
quienes estaban forzando la luz a aparecer en el mundo. Estaban pidiendo ser vistos, ser recordados, y estaban usando la energía cruda del sufrimiento para encender sus propias luces en la oscuridad. El padrecito Juan comprendió la inutilidad de su lucha. No puedes apagar el dolor. No puedes detener la memoria. Lo que sucedió después fue la conclusión inevitable. El fenómeno se hizo imposible de ocultar. No porque la gente lo viera directamente, sino porque la iglesia adquirió un aura que era palpable. Los rumores se volvieron gritos. El gobierno, siempre al acecho, vio la oportunidad perfecta. Alegaron subversión, alegaron superstición peligrosa, alegaron que el padrecito Juan estaba usando trucos de magia para incitar a la población contra el Estado laico. Una mañana fría de finales de 1936 llegaron. Soldados, no policías. Bloquearon la calle. No hubo interrogatorio. No hubo juicio formal. Solo la orden seca y brutal. Cierre permanente por motivos de seguridad pública e insalubridad moral. El padrecito Juan fue despojado de su parroquia, enviado a un convento lejano en Tlaxcala. Ricardo el sacristán se quedó vagando por los callejones de Puebla, un hombre roto que solo susurraba sobre la cera que se hacía de la nada. La iglesia fue sellada, no con cadenas y candados normales. La puerta principal fue tapiada con ladrillos y cemento, una cicatriz fea e irreversible en el corazón de la ciudad. El gobierno quería borrar el lugar donde la desesperación había encontrado su luz, pero no lo lograron, porque cuando sellas un lugar donde la luz se enciende sola, no estás parando el fuego, estás concentrando el calor. Durante años, la gente de Puebla continuó acercándose al muro sellado. Llevaban sus propias velas, de todos colores, de todas formas. No podían entrar, así que las encendían y las dejaban pegadas al cemento frío de la pared tapiada, como pequeñas luciérnagas de fe prohibida. Y la leyenda creció. Los que vivían en las casas aledañas, en las noches más silenciosas, juraban escuchar, proveniente del interior de la iglesia sellada, un suave crepitar, un sonido que no era de madera quemándose, sino de mecha húmeda encendiéndose. Algunos afirmaban ver un tenue resplandor naranja filtrándose por las pequeñas rendijas de los rosetones de piedra que daban a la calle, una luz que, según decían, era imposible que viniera de fuera. ¿Qué pasó con esas velas autoencendidas? Se consumieron hasta que no quedó cera. ¿O acaso la entidad, la necesidad, el dolor acumulado que las encendía sigue manteniéndolas vivas, forzando la materia a reaparecer, ardiendo eternamente en la oscuridad y el polvo de esa iglesia olvidada? No lo sabemos. Pero el horror de esta historia no está en el evento sobrenatural, sino en la reflexión que nos deja. Si un dolor es lo suficientemente grande, si una desesperación es lo suficientemente profunda, tiene la capacidad de romper las leyes de la realidad. ¿Puede tu propia necesidad de ser visto, de que tu sufrimiento tenga un testigo, materializarse y encender una luz en la más absoluta oscuridad? Piensa en esto cuando estés solo. Piensa en las horas muertas de la noche, cuando el silencio es tan espeso que te parece escuchar tu propia sangre corriendo. Todos tenemos dolores olvidados, penas que enterramos y de las que no hablamos. ¿Qué pasaría si tu propia tristeza comenzara a manifestarse? Si la soledad que sientes se hiciera tan densa que creara un punto de calor visible en el rincón más oscuro de tu habitación. La iglesia de Puebla no se cerró porque ardiera. Se cerró porque era un recordatorio físico de que el sufrimiento, cuando es ignorado, encuentra su propia manera de volverse visible. El miedo, cuando no es atendido, se convierte en fuego. Y ahora pregúntate si realmente estás solo en el cuarto, si has sentido esa ráfaga fría en un pasillo sin ventanas, o si has notado cómo la luz de una lámpara parpadea justo
Cuando estás pensando en algo que te aterra profundamente, dímelo. No necesitas escribir una historia larga, solo escribe la palabra escuché en los comentarios, para que sepamos que no estamos enfrentando este silencio y estas sombras en solitario. Y comparte esto con alguien que, sabes, no debería ver este tipo de cosas solo en la oscuridad. Porque aunque creas que el tiempo ha pasado y el gobierno haya sellado esa iglesia, la luz que no fue encendida por manos humanas sigue ahí. Y tal vez, solo tal vez, en la total oscuridad de tu casa, esa misma necesidad esté buscando una mecha cerca de ti. No mires detrás de ti, no busques el origen del frío que acabas de sentir. Solo recuerda que algunas llamas arden porque el mundo se niega a mirarlas. Y tú ya las has mirado, te has quedado hasta el final, y ahora el fuego está contigo.